El 3 de mayo de 1999, el estado de Oklahoma experimentó una de las más terroríficas y devastadoras manifestaciones de la naturaleza, un tornado de proporciones históricas que arrasaría con las ciudades de Bridge Creek y Moore. Ese lunes parecía comenzar como cualquier otro día en la capital mundial de los tornados. La atmósfera no presentaba signos obvios de amenaza. Sin embargo, al caer la tarde, el cielo empezó a oscurecerse y el viento adquirió una fuerza inquietante, trayendo consigo una tormenta que pronto cambiaría para siempre la vida de miles de personas. En el vídeo de hoy veremos todo sobre este tornado, conocido como el tornado de Bridge Creek Moore, que alcanzaría velocidades de viento sin precedentes, superando los 300 millas por hora y causando una destrucción que borraría varios enteros del mapa. Capítulo 1. Un día ordinario se transforma en un día mortal. El inicio de mayo en Oklahoma suele ser una época en la que el clima es impredecible. Aunque el estado está acostumbrado a los tornados, llevaba 6 años sin ver un evento de este tipo de alta intensidad. Desde temprano, la atmósfera de ese 3 de mayo de 1999 parecía estable. El día era nublado, con una brisa fresca y sin el calor pegajoso típico de un día de tornado. Para la mayoría, parecía que la suerte seguía del lado de Oklahoma, un alivio en una región conocida por su historial de clima extremo. Sin embargo, en las capas superiores de la atmósfera, las condiciones eran distintas y cada vez más peligrosas. Desde su oficina en Norman, Oklahoma, los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología, NWS, por sus siglas en inglés, analizaban los modelos climáticos, que mostraban pocos signos de peligro inminente. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana, notaron una extraña discrepancia. El sistema de baja presión en la atmósfera superior se intensificaba, y la cantidad de aire cálido y húmedo que se movía hacia el área era mucho mayor de lo esperado. Esto era preocupante, ya que un aumento de humedad y calor puede alimentar tormentas de gran magnitud. El ambiente comenzó a transformarse en lo que los expertos llaman una pistola cargada, lista para desatar un desastre en cualquier momento. Capítulo 2. El surgimiento de una tormenta monstruosa. Para las 3:49 de la tarde, la situación ya era evidente para el equipo del NWS. Oklahoma estaba a punto de experimentar un brote de tornados. La alerta de tormenta se elevó al nivel de alto riesgo en gran parte del estado, algo inusual. Apenas 10 minutos después, los meteorólogos detectaron una pequeña célula de tormenta cerca de la frontera entre Texas y Oklahoma. Este pequeño cúmulo de nubes pronto comenzó a girar y fortalecerse, creciendo de manera alarmante. Lo que empezó como una simple tormenta se transformaba rápidamente en un supercélula, un tipo de tormenta capaz de generar tornados de gran intensidad, moviéndose lentamente hacia el noreste a solo 40 kilómetros por hora, pero con una rotación cada vez más marcada. A las 4:40 de la tarde, la tormenta produjo su primer tornado al norte de la localidad de Lawton, Oklahoma, y, aunque era débil, fue solo el comienzo de una serie de tornados que aumentarían en intensidad. A medida que avanzaba hacia el noreste, la supercélula adquirió dimensiones que inquietaban incluso a los cazadores de tormentas más experimentados. Era una estructura colosal que abarcaba kilómetros de cielo, y bajo su base, surgió una nube en forma de embudo que pronto tocaría el suelo cerca de la comunidad de Amber. Capítulo 3. La tragedia en Bridge Creek. Cuando el tornado tocó tierra, rápidamente se fortaleció y comenzó a desgarrar todo a su paso. Los cazadores de tormentas y meteorólogos que observaban desde la distancia notaron algo aterrador. El tornado era inusualmente ancho y su base se expandía, cubriendo un área de aproximadamente 1,6 kilómetros de ancho. A medida que se desplazaba hacia el noreste, su intensidad aumentaba, y los vientos alcanzaron velocidades tan extremas que comenzaron a arrancar árboles de raíz y erosionar la capa superficial del suelo, un fenómeno conocido como ground scouring, o erosión de tierra, que solo ocurre en tornados de categoría máxima. Al entrar en Bridge Creek, el tornado ya era una bestia imparable, dejando un rastro de devastación completa a su paso. La pequeña comunidad rural no tenía la infraestructura para soportar la magnitud de la tormenta. Los hogares fueron literalmente arrancados de sus cimientos, muchos de ellos destruidos por completo. Aquí, las historias de tragedia se multiplicaron. La familia Crow fue una de las muchas que perdió a uno de sus seres queridos cuando el tornado destruyó su casa.
Amy, quien sobrevivió, encontró a su bebé cubierto de barro en un campo cercano. Un milagro en medio de la desolación. La muerte de su madre, Catherine Crowe, añadió una tragedia más a una lista que solo seguiría creciendo. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el vídeo dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas vídeos como estos. Ahora sí, continuemos. Capítulo 4. La furia sin límites del tornado. Los vientos dentro del tornado en Bridge Creek alcanzaron velocidades de más de 300 millas por hora, una cifra que rompió todos los récords anteriores y se convirtió en la velocidad de viento más alta jamás registrada en la historia de la meteorología. Este dato fue captado gracias al trabajo de los Doppler on Wheels, DAW, vehículos especialmente diseñados para operar como radares móviles, utilizados por científicos que seguían de cerca la trayectoria del tornado. Los DAW se colocaron en posiciones estratégicas para poder capturar mediciones precisas de este evento sin precedentes. A través de estos equipos, los expertos en meteorología observaron las mediciones de velocidad de viento y comprendieron que el tornado que devastaba Bridge Creek y sus alrededores no era un fenómeno común. Incluso en una región tan acostumbrada a tornados como Oklahoma, donde la intensidad de estos fenómenos rara vez sorprende, los científicos y cazadores de tormentas se dieron cuenta de que estaban frente a algo extraordinario. Con una potencia incontrolable, el tornado destrozaba cada hogar, edificio y estructura en su camino sin piedad alguna. En su punto más intenso, el tornado era prácticamente invisible para el ojo humano, ya que estaba envuelto en una nube densa de polvo, tierra y escombros que le conferían un aspecto aterrador. Los que pudieron observarlo desde la distancia lo describieron como una pared impenetrable de color marrón oscuro, avanzando hacia las comunidades y engullendo todo a su paso. El fenómeno llegó a un nivel de intensidad en el que no solo arrancaba árboles de raíz y desmoronaba estructuras, sino que también erosionaba la capa superficial del suelo, dejando profundas cicatrices en la tierra como si fuera arada por una fuerza gigante. Mientras el tornado continuaba su destructivo recorrido hacia las áreas de Moore y Oklahoma City, su tamaño se expandió aún más, alcanzando un ancho de casi 2 kilómetros en ciertos puntos. Moore, un suburbio densamente poblado de Oklahoma City, pronto se convirtió en la siguiente víctima del embate de la tormenta. La historia de horror que había dejado en Bridge Creek se repitió. Filas enteras de casas fueron completamente destruidas, dejando a decenas de familias sin hogar y sin los medios para poder reconstruir sus vidas. Las carreteras quedaron cubiertas de escombros, los árboles fueron desgarrados y las líneas eléctricas derribadas, dejando a la ciudad en una situación de caos y devastación total. Cada vehículo, vivienda y árbol en su camino fue convertido en un amasijo de escombros y polvo, que la tormenta elevaba en el aire, ocultando la visibilidad y haciendo que el monstruo de viento pareciera aún más implacable. Capítulo 5. La primera emergencia por tornado de la historia. A medida que el tornado se acercaba al área metropolitana de Oklahoma City, el NWS tomó una medida sin precedentes. Emitió la primera emergencia por tornado de la historia. Este nuevo tipo de alerta fue creada específicamente para advertir al público de la extrema peligrosidad de este tornado, con un lenguaje enfático que subrayaba la urgencia de tomar refugio inmediato. En palabras del boletín, esta es una situación extremadamente peligrosa y potencialmente letal. Si usted se encuentra en el camino de este tornado, busque refugio inmediatamente. La devastación continuó, y el tornado avanzó hacia la ciudad de Moore. En su paso, impactó áreas residenciales densamente pobladas, destruyendo escuelas, tiendas y arrasando con bloques enteros de viviendas. La comunidad de East Lake Estates, conocida por sus grandes y bien construidos hogares, fue prácticamente borrada del mapa. Los daños fueron de una magnitud tan incomprensible que los equipos de emergencia y voluntarios apenas podían procesar lo que veían. Capítulo 6. Un tornado sin precedente. El tornado que arrasó Bridge Creek, Moore y Oklahoma City se caracterizó por su persistencia y su extrema intensidad. Los daños fueron evaluados como EF5, la categoría más alta en la escala Fujita mejorada, que clasifica la potencia de los tornados en función de la destrucción que causan. Además de la velocidad del viento, los meteorólogos y los cazadores de tormentas observaron una particularidad. El tornado parecía moverse de forma errática, cambiando de dirección y velocidad inesperadamente.
Esto dificultaba aún más la predicción de su trayectoria y complicaba los esfuerzos de evacuación. Para el momento en que el tornado finalmente se disipó, había recorrido más de 60 kilómetros, dejando una estela de destrucción que resultaría en la muerte de 36 personas y más de 500 heridos. Las pérdidas materiales fueron incalculables y la reconstrucción de las comunidades afectadas llevaría años. Las imágenes captadas por los reporteros y los cazadores de tormentas durante esos momentos de caos se convertirían en símbolos de la fuerza implacable de la naturaleza y de la fragilidad de las vidas humanas frente a fenómenos tan intensos. El tornado de Bridge Creek Moor de 1999 permanece en la memoria colectiva como un recordatorio de la importancia de la preparación y la resiliencia frente a eventos naturales impredecibles. En un lugar donde la temporada de tornados es parte del ciclo anual, el desafío es encontrar formas de minimizar el daño y maximizar la seguridad. Para aquellos que sobrevivieron, la experiencia dejó cicatrices tanto físicas como emocionales, pero también una renovada apreciación por la vida y un compromiso con la reconstrucción de sus comunidades. Y hasta acá el vídeo de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más vídeos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.